Bienvenidos, rolleros, a un nuevo... Sí, rollero. Y bueno, con estos pequeños rollos, ya vimos las siete maravillas del mundo antiguo en dos partes. Ya hablamos un poco sobre el efecto Mandela, que Ujú. estuvo desquiciante. Y el día de hoy vamos a hablar de otro misterio, de otro rollo que queríamos tocar desde hace mucho tiempo y que había sido como muy intrigante y que sigue siendo muy intrigante y que ha tenido muy mala suerte esta investigación. No, no es cierto, no mala suerte. Más bien extrañas cosas suceden con este rollo, ¿no? Que no ha habido Estoy, tiempo. estoy hablando de algo que queremos tocar desde hace mucho, que son los gigantes. Los gigantes existieron, no existieron. Los gigantes de ¿Qué Nueva York. son los gigantes? ¿No? Bueno, esta investigación, la verdad, fue un poco controversial porque sí, no hay muchas fuentes, precisamente porque no se quiere tocar como el tema de si existieron o no Ujú. existieron, pero hay relatos bíblicos que sí hablan de ellos, y no uno, sino varios, que ya veremos a continuación. Y pues bueno, vamos a entrar en materia de lo que son los gigantes, ¿te parece? Échale. Ay, ¿Del qué? no se iba a caer ¿Qué mi agua. sucedió? Dale, dale. Del latín gigas, que viene del griego gigantem o Ujú, gigantem. A ujú, los gigantes se les asocia a las fuerzas elementales, porque ujú. con sus dimensiones eran capaces de desencadenar temblores, huracanes, erupciones volcánicas. Se describen como violentos y que comen humanos. Esa es la forma en la que describen muchas veces a los gigantes. Ujú. Los gigantes son criaturas humanoides de tamaño y fuerza prodigiosos. Son seres legendarios que aparecen en historias de diferentes culturas y razas. Para algunas culturas, los gigantes habitaron el mundo antes que los mismos dioses, por lo que muchos de estos colosos, alentados por su soberbia, se atrevieron a desafiarlos, iniciando fieras batallas tras las que eran castigados al ser vencidos. Eso es una de Ujú. las razones por las cuales también como que no se habla mucho de ellos, sino que se dice que eran como algo mitológico, porque se creían más que los dioses. Y a los dioses Ujú. eso no les gusta, son un poco egocéntricos, ¿verdad? Ujú. Eh, Presentes en mitos hindúes, celtas, griegos, mesopotámicos, japoneses y en pueblos de América, así como en la Biblia, su historia depende según donde el mito se desarrolle. Ujú. El primer registro escrito donde se habla de gigantes es en el poema de Gilgamesh. Si recuerdan, en este poema también se descubrió lo del diluvio, Ujú. ¿no? Entonces, de este señor que descubrió esto, que se quitó la ropa y caminó y gritó desnudo, bueno, de este poema de Gilgamesh, en la tradición mesopotámica, que es uno de los textos más antiguos, que data del 2100 a.C., habla sobre que Gilgamesh debe matar a Humbaba, Ujú. un ser de tremenda fuerza cuyas fauces lanzan fuego, como un dragón. Se decía que Humbaba alcanzaba una altura en codos, que es una controversia esto de los codos, ya lo hemos Sí, hablado otra vez. muchos Ah. rollitos, pero siguen hablando de codos, o sea, yo no Ujú. entiendo, que equivale a 5 metros con 60. Eso es lo que medía Humbaba. O sea, convirtiendo los codos a metros, ¿no? Son 5 metros con 60. Siendo un caso de altura percibida positivamente, ¿no? Porque en ese entonces como que algunos había personas que eran muy altas y dicen, no, bueno, pues es más alto de lo alto. Ujú. Los Vedas, que son los textos más antiguos de la cultura india, eso fue en el poema de Gilgamesh, hablaban Ujú. solamente de Kumbhava, que Gilgamesh lo tenía que vencer. Me metí a leer un poco sobre el poema, pero es como muy poético, literal. Entonces, pues, esa es como que la parte más importante de ese poema. En los Vedas, que son los textos más antiguos de la cultura india, cuenta que todas las castas salieron del cuerpo de Purusha, un gigante cósmico. Algo similar como lo de Ymir Ujú. en la mitología nórdica. Bueno, aquí en Purusha, de donde salen las castas. Por ejemplo, Ujú. de la boca emergieron los brahmanes, de Ujú. sus brazos los guerreros
de los muslos los campesinos y de los pies los siervos. Ok. Eso es lo que hablan los textos de la India. También en el Rig Veda, que es otro texto de la India, hablan sobre las leyendas del dios Krishna y aparece la historia de una demonia gigante llamada Putana, Ok. que le dio de tomar leche de su pecho envenenado al bebé Krishna. ¿Por eso se puso Pero, azul o qué chingados? pues yo creo, y Krishna terminó matándola, terminó asesinando a esta giganta. Ok. Son un poco raros los indios. Ok, no, Hindúes. hindúes, perdón. En la mitología griega se habló de los hiperbóreos, que eran gigantes que vivían más allá de los vientos del norte, y dentro de sus mitos encontramos grandes referencias, entre ellos los titanes, incluyendo a Prometeo, que dio el fuego a los hombres, y esto me recordó a la película Prometeo. Y en esta mitología los titanes son hijos de Gea o Gaia y Urano. También son mencionados cuando Cronos castra a Urano, si recordarán, y si no, pues corran a ver el rollo de Cronos, de Zeus, en donde hablamos de Cronos y hablamos de Urano y hablamos de Zeus. Y bueno, Urano castra a Cronos y de sus genitales surgen estos hombres enormes con piernas de serpiente que son inmortales ante los poderes de los dioses. No voy a ahondar mucho en ese tema porque ya lo platicamos cuando hablamos en el de Zeus. Más tarde ayudarían a Gea en su lucha contra Zeus y los dioses olímpicos por la liberación de los titanes en el Tártaro. A este episodio de esta pelea entre estos gigantes contra los titanes se le conoce como gigantomaquia o guerra de los gigantes y culmina con el triunfo de los dioses gracias a la ayuda de Heracles o de Hércules. En la mitología escandinava, los gigantes también tienen un lugar importante. Ya lo hemos hablado también en muchos rollos sobre la leyenda del gigante Ymir, quien es el fundador de la raza de los Jotu, si no me equivoco se dice Jotu, o gigantes de la escarcha. ¿Cómo, perdón? Yotu. Yotu, de Yotu. O los gigantes de la escarcha, y que este gigante Ymir es asesinado por Odín, Vil y Ve. Su sangre derramada ahogó a casi todos los habitantes de Jotunheim, si es Jotunheim, el país de los descomunales, que es donde vivían los gigantes. Y su cuerpo, ¿mande? Los gigantes de hielo. Los gigantes de hielo, exactamente. Y su cuerpo fue usado por los dioses para crear el mundo de los hombres. Lo mismo, no voy a hablar sobre eso porque ya hemos tocado esos temas. Si no saben, regresen a todos los rollos nórdicos que hemos estado mencionando. Dos capítulos completitos. Casi como 3, ¿no? Casi como 3, ajá. Solo dos Jotun sobrevivieron a esta inundación, que era la esposa de Ymir y su nieto Bergelmir, quienes evitaron la extinción de la raza de los gigantes. También en esta mitología aparecen los gigantes de hielo, como bien lo mencionaste, quienes están en una lucha eterna contra los Aesir, que también hemos hablado sobre los dioses Aesir. Los propios Aesir derivan de la unión de la gigante Bestla y el dios Bor. Bor. Si no me equivoco, y si tienen dudas, regrésense a los dioses nórdicos. Y en la apocalíptica batalla final de Ragnarok, los gigantes del hielo asaltarán Asgard, hogar de los dioses, y provocarán el fin del mundo. Esa es la mitología nórdica. La mitología escandinava hablan de esta historia, ¿de acuerdo? Los nórdicos andan metidos en todos lados, ¿no? Así es. Básicamente. Hasta en la sopa. Hasta en la sopa. Hasta en mi familia. Ok. En la mitología vasca aparecen dos tipos de gigantes. Los primeros fueron los constructores de dólmenes, que son estas mesas grandes de piedra, y los menhires, que son monumentos... Menires. Es que con el turco la H ya la menciono como J, perdón, menires. Que son monumentos megalíticos alargados, como tipo obeliscos, algo así, son más o menos, ¿no? Gentilac y Mairuac son un ejemplo de estos dólmenes y menhires. Menires.
Ay, menires, perdón. Disculpa. De hecho, en España es, bueno, sí, a lo mejor doy el dato mal, pero pues creo que no. Es donde más menires hay y más ejemplos hay. Hay, de hecho, en varios bosques, como reservas naturales que tienen en España, y hay muchísimos menires. Hay uno, de hecho, que tiene forma de elefante. Está muy, muy padre. Y hay otro que creo que está por el Montserrat, que es uno de los montes ahí, como aquí el Tepeyac, por así decirlo. Famosones. Ajá. Ajá. Y está muy, muy, muy padre. Sí, sí hay bastantes menires y sí se ven. Yo digo que algunos son como que hechos por la naturaleza, pero hay unos que sí se ven como muy, como el del elefante, sí es como de. Que vamos a hablar también de esta parte que están viendo aquí atrás, Ujú, que se conoce como la calzada de los gigantes, y vamos a hablar ujú, también precisamente de esa leyenda, que es por la que dicen, bueno, sí existieron, no existieron, sí los ujú, hicieron, no los hicieron, ok. Pero bueno, en la mitología vasca se cuenta la leyenda que cuando los gigantes vieron una luz brillante en el cielo, sin saber qué significaba, buscaron al más anciano y sabio ujú, de ellos, y él sin duda avistó el nacimiento de Kixni, es decir, ujú, Cristo, en ujú. la versión vasca, y proclamó el fin de su raza de inmediato, y todos, incluyendo el anciano, se tiraron a un precipicio y otros se escondieron bajo las piedras, los cuales a partir de ese momento se Ujú. llamaron Gentilari, ¿no? Entonces, bueno, habla un poquito y ahí combinan un poquito culturas, ¿no? El único que sobrevivió fue Olencero, un carbonero que según esta leyenda tenía que avisar de la llegada del fin de su raza, y se dice que asimiló al cristianismo y Ujú. es el que realiza el papel de traer regalos el día de Navidad en Vasconia, o sea, como un tipo Santa Claus. Así es. Por otro lado, existe también en esta leyenda vasca la leyenda del tártalo, que es un cíclope antropomorfo gigantesco con un solo ojo en medio de la frente, como todos los cíclopes, no sé por qué hacen esa descripción, pero bueno, así la hacen, y que su tamaño y su fuerza es descomunal y su entretenimiento era tirar piedras de un monte a otro. Cuenta la leyenda que debido a este entretenimiento se crearon varias construcciones existentes hoy en día, que es como lo que tú mencionas, ¿no? Ujú. De esta como forma de diversión de aventar piedritas se empezó a formar pues, los dólmenes y los menires, etc. ¿Ah? Tártalo es perverso, de instintos salvajes y muy agresivo. Se alimenta de Ujú. niños e incluso de adultos de vez en cuando. Se cree que habitaba en el monte Sadar en Segama, donde hay un dolmen llamado Tártaloetza, que es la casa Ujú. del tártalo. Tártalo era poseedor de un anillo mágico que le servía para consolar a sus presas, ya que al grito de non hago, que significa ¿dónde estás?, por Ujú. parte del tártalo, el anillo respondía emen, emen, nago, nago, Ujú. aquí estoy, lo cual delataba a su presa. Ok. Una leyenda que existe allá, porque pues también los cíclopes se describen como gigantes, ¿no? También, entonces, por eso hacen esta descripción. Según lo descrito por Francisco Javier Clavijero, historiador y misionero jesuita mexicano, habla la teoría de la existencia de gigantes en el México prehispánico. Ok. También Señores, acá llegaron. también por acá llegaron Ok. los gigantes. Ok. Para él recibían el nombre de Kinametsin, que son Ujú. hombres gigantes o gigantes monstruosos. Y tuvieron contacto con los hombres de tamaño normal, con los que lograron llevar una existencia pacífica. Cuando digo tamaño normal, o sea, somos todos nosotros. Ujú. ¿Mm? 1.60, 1.70, por ahí. Sí, exacto, de promedio. En Ajá. la cosmogonía mexica, perdón, los Kinametsin habitaron la era del sol de agua. Si ustedes Ujú. recordarán, en el mito del diluvio, hablamos precisamente de los soles, en el sol en el cual existió una gran inundación, y ahí es en donde vivieron los gigantes o los Ujú. Kinametsin. Se decía, bueno, obviamente vivieron en esa que concluyó con inundaciones, como ya lo sabemos. El origen de los Kinametsis es incierto, no se sabe como tal cómo es que existieron aquí en el México prehispánico, Ok. pero lo que sí se decía es que medían alrededor de 7 metros de altura. Ok. Pero por su tamaño descomunal, estos hombres eran lentos y torpes, a tal grado que cuando se caían ya no se podían levantar.
Y así Ok. se morían así, me Ajá, tropecé, ya me morí, ¿no? ajá. Porque no se podían levantar. Como las tortugas. Ajá, cuando se voltean y que no se pueden, así, más o menos. Ajá, ok. Ujú. Una de las leyendas dice que por esta razón los dioses se decepcionaron de ellos. Es así como de, si estás muy alto, tú muy Pero qué fuerte, pero torpe eres, te ¿no? caes y te mueres. Entonces decidieron destruirlos, Ujú. por lo que Quetzalcóatl derribó al sol de tierra y se desataron olas y terremotos y los gigantes fueron tragados por las grietas del suelo. Ok. También recordarán que había una versión en la cual Tezcatlipoca manda a un jaguar gigante a comerse a todos esos gigantes. Entonces, Ujú. hay como que ciertas variantes de esa historia. Ok. A los Kinametsin se les atribuía ser los constructores de la ciudad de Teotihuacán. Ok. Gigante. Ajá. Este, dicen que ellos construyeron la ciudad de Teotihuacán, los gigantes. Ok. Y del Tlachihualtepetl, Ok. que es la gran pirámide de Cholula. Eso es lo que se dice que los Kinametsin construyeron esas grandes pirámides. Sobre en el Tlachihualtepetl se levantó el Ajá. principal templo a la serpiente emplumada. Ok. También en Teotihuacán se creó un templo a la serpiente emplumada. ¿Y hay alguna descripción de esos? Pues que eran muy altos, solamente es lo que se describe, no hay más, pero lo que sí se sabe es que se menciona que los tlaxcaltecas en el tiempo de la conquista habían luchado contra, bueno, ellos decían que habían luchado contra los últimos Kinametsin. Entonces Ok. decían que ellos eran como el pueblo elegido para derrocar a los mexicas porque ellos habían sido los que habían derrotado a los Kinametsin. Ok, ok. Pero no hay una descripción como tal de sus características fisionómicas, Nada más que eran fisiológicas. altos. Sí, solo que eran altos. En Ok. todas las versiones, de hecho, hindús, griegas, todo mencionan que eran muy altos, descomunales, con fuerza bruta, pero no te describen físicamente cómo eran. Mm, ok. También en el Popol Vuh se dice, hay un relato que cuenta que un día Zipacna se bronceaba sobre la playa y Ujú. que fue molestado por 400 muchachos que intentaban construir su choza. Ujú. Habían talado un árbol muy grande y para usar el tronco central, pero eran incapaces de levantarlo. Entonces Zipacna, siendo obviamente gigante, enormemente fuerte, se ofreció para llevar el tronco a donde ellos le dijeran. Los muchachos, al observar que tenía una fuerza descomunal y que no era normal que tuviera esa fuerza, deciden asesinarlo. Ok. Entonces intentaron engañarlo pidiéndole que cavara un agujero para su poste y luego empujarlo en el poste, lo cual me dice esta historia que no era tan alto, porque sí, bueno, o sea, yo creo que era el tamaño del tronco, porque si hizo un agujero para el poste, yo no creo que fuera tan alto, pero bueno, sí, Pagna había cavado un hoyo de escape por donde logró salvarse. Ok. Luego del tercer día, Zipacna emerge del agujero y Ujú. asesinó a los 400 muchachos. Esa es la historia en el Popol Vuh. A los 400 pueblos, ok. Ándale. En el libro titulado Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, se encuentra un pasaje que hace alusión a los supuestos gigantes, o sea, los Kinametsin, que habitaron las tierras de los indígenas mexicanos. Ok. El texto dice así, y voy a citar: siendo tan cerca unas tierras de otras. Y dijeron que les había dicho sus antecesores que en los tiempos pasados, hombres y mujeres muy altos, de cuerpo y de grandes huesos, que porque eran muy malos y de malas maneras, que los mataron peleando con ellos y otros se murieron. Y para que Ok. viésemos qué tamaños y altos cuerpos tenían, trajeron un hueso o zancarrón de uno de ellos, y era muy grueso, el altor del tamaño como un hombre de razonable estatura. Eso es lo que dice el texto en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Ok. Pero hay una versión que dice que muy probablemente ese hueso que los mexicas les enseñaron a los españoles pudo haber sido el hueso de un dinosaurio.
Por eso es que el tamaño era Ok, descomunal, sí, por sí, eso sí, es que sí. era tan grueso, por eso es Ujú. que, o sea, ellos lo encontraron al momento a lo mejor de cavar para construir una pirámide y dijeron, oh, existió alguien mucho más grande que nosotros. Esa es una de las versiones, lo cual no se me hace tan descabellada que pudo haber sido porque, pues finalmente antes de la época prehispánica existieron los dinosaurios, entonces obviamente pudo ser. No, no suena tan mal, pero ahorita yo te llevo a otra Ok, cosa. Pero síguele, ajá. esa es por parte de las mitologías, Ujú. ¿ok? Ahora, casi se me sale el chamuco, literal, ¿verdad? Porque tuve que leer unos cuantos versículos de la Biblia, en donde precisamente se hace alusión a una raza de enormes hombres. Ujú. En la Biblia se les conoce como Nefilim, o Nepilim, Nephilim, Nephilim. o Nefilim, ajá, Ujú. que significa derribadores. Y estos, producto de la lujuria de los hijos de Dios, o sea, los ángeles y las humanas, fueron Ujú. ese producto de esa lujuria de esos hijos de Dios que cayeron del cielo y las humanas. Estos seres encendieron la ira de Dios y Ujú. fueron en su mayoría arrasados durante el diluvio universal, junto con los hombres de talla medianos, es decir, todos los seres humanos. Los sobrevivientes Refaim o Refaitas eran ancestros del enorme Goliat. Su altura narrada de Goliat, la altura de Goliat narrada en la Biblia era más o menos de 2 metros con 80 centímetros. O sea, no es, sí alto, pero no, pero bueno. Pero Goliat fue derrotado por David. Esa es la historia que todos conocemos del gigante más famoso en la Biblia, que es Goliat. Y de hecho ahí hay una, bueno, yo me sé la parte científica, ¿no? Ok. Porque se supone que este gigante, el famoso Goliat, Ajá. ¿no? Sufriera una enfermedad que es ay, se me fue el nombre. Aquí la tengo anotada por ahí. Mm, Gigantomaquia. ajá, Sí, eso, ajá. estaba Ujú. jugando. Algo por el estilo. Y estaba mal de la glándula tiroides. Ok, Goliat. Y, ajá, Ujú. y hacía que, de hecho hay una parte ahí en la Biblia, no recuerdo exactamente en dónde, lo leí hace un chingo de tiempo, que de hecho marca que creo que él traía un bastón, el Ujú. gigante, porque no veía. Entonces, obviamente, cuando David lo ataca con la onda, ¿no? Pues nada más escuchó y el pinche rocazo en la jeta, y ya, ajá, porque, o No sea, te me realmente, adelantes. realmente no veía, y eso es lo que le Ujú. pasó, pero bueno, síguele, No me ajá. adelantes, no te adelantes porque justo traigo ese versículo escrito aquí. Ah, ok, ok, Entonces, ajá. vamos a ver la historia de Goliat. Así a Ujú, grandes rasgos tampoco, ¿no? Pero bueno. ujú, Existen distintas historias sobre el origen de los gigantes y la identidad de ellos dentro de la Biblia. ¿Ah? ujú, Existe un apologista cristiano que se llama Tim Chaffey ujú, en la revista Answer, que ok. menciona por lo menos tres orígenes o tres identidades. Una de ellas, que fue como que la que más llamó mi atención, fue la más contemporánea, obviamente, en donde se menciona en el pasaje del Génesis que los hijos de Dios, Ajá. entre comillas, son hombres devotos de la línea genealógica de Set, y las hijas de los hombres, igual entre comillas, así está citado, ¿ok? Como Sí, sí, sí. mujeres malvadas de la línea de Caín. O sea, ahí estamos Ujú. hablando de que también meten como la línea malvada de Caín. De estos matrimonios de la línea genealógica de Seth y de la línea genealógica de Caín, es que salen estos niños malvados, que son los Nefilim, o los Nefilim, o los Nefilim, o como, Nephilim. ajá, como ustedes te quieran decir, ¿no? Eh, Ok. pues es que sí, o sea, dependiendo cómo quieras leerlo, ¿no? Sin embargo, en ningún otro lugar del Antiguo Testamento se usa la frase hijos de Dios para referirse a seres humanos. Ojo, muy importante porque sí es verdad, yo ya la leí, casi se me sale el chamuco. Hijos de Dios solamente lo mencionan para los gigantes. Ujú. No se declara que todos los cainitas fueran malvados, ni si los setitas fueran tan devotos y continuaron casándose con mujeres impías.
Mucho menos Ujú. se explica por qué los hijos de estas parejas eran gigantes y heroicos, de acuerdo a la tradición. ¿Ok? Entonces, si eran tan heroicos, ¿por qué los mataron? Bueno, esto lo vamos a leer en el Génesis 6, el libro Génesis 6, versículo 1 al 4 o algo así, no me acuerdo cómo era, pero... Sí, así es. Y dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas. Y dijo Dios, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las Ujú. hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, también tenemos en el libro de Números 13, del versículo 32 al 33, Ujú. donde se habla de que Dios le pide a Moisés y a Aarón que mande hombres a reconocer la tierra de Canaán. Y entonces estos regresan y narran lo siguiente, y dice así, bueno, así no, esto no, pero y dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí Ujú. gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. De hecho, Entonces, ahí no me acuerdo si son ay, bueno, no me acuerdo esta cosa, no, no, los que son, los Anunnaki, creo que son. uh-huh, Decían que los Nephilim, para ellos la traducción eran como los ángeles caídos, o los uh-huh, ángeles caídos de Dios. Entiéndase, ángeles caídos no me refiero a demonios ni nada por el estilo, uh-huh. sino que los habían mandado a la tierra, ¿no? Y aquí se habían como que asentado, ¿no? Por la parte de las mujeres. Y muchas de esas mujeres que tú dices que eran como muy bellas y que todo esto, ¿no? Uh-huh. O muy atractivas y que se consideraban que eran como la imagen del pecado o la imagen de lo malo, era porque eran pelirrojas. Otra vez Y volvemos eran hijas de Caín. porque de hecho esa era la línea, ¿no? Bueno, la O línea sea, genealógica de Caín, sí, sí, ajá. sí. Ujú. Y de Uh-huh. hecho, cuando tú hablas de esta parte de los Nephilim y de cómo es la inundación y todo esto, Uh-huh. existe la teoría que muchos de los Nephilim o vivieron no Göbekli Tepe, ay, las cuevas, Ah, ay, se me bueno, fue. a mí Ajá, también. Pero bueno, las cuevas estas que ya hablamos también, ajá. que de hecho ahí es donde toda la gente normal, ¿no? Por así decirlo, Uh-huh. ahí se anidaron y que los gigantes eran los que vivían en la Caimatli. Kaimakli bueno, esos, ¿no? Ajá. Que ahí vivía la gente en la parte de abajo y que los Nephilim eran los que habitaban en la parte de arriba. De hecho, se nombra varias Mm, veces los de arriba, haciendo ujú, referencia a los gigantes que vivían en la tierra, obviamente tierra entiéndase la parte superior, ¿no? ujú. Y que por eso el diluvio y todo esto no mató a los seres humanos o no a todos, porque pues Sí, no vivían solo a los que debajo de vivían la... arriba. Ujú, Y bueno, aquí, por ejemplo, en este versículo del libro de Números, habla ujú, precisamente de que cuando ya van a llegar a Canaán, Moisés y Aarón mandan a la gente a ver la tierra que les prometieron, ¿no? Y es ahí ujú, donde dicen, oye, ¿cómo nos prometen una tierra en donde viven súper gigantes que nos están viendo como comida, ¿no? ujú, Pero eso no es todo. En Deuteronomio 2, ujú, versículo 10 y 11, dice, los emitas habitaron en ella
antes, o sea, refiriéndose a la tierra por la que pasaría Moisés Sí, con su sí. pueblo. Ujú, Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por ujú, gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac y los moabitas. Lo llaman emitas. ok. Los emitas eran descritos como los temidos. ¿Ah? Igual, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Derinkuyu y Kaimaki, ya me acordé. Terincuyo y Clamar. Ajá. Ajá. También en Deuteronomio 3, no solo en Ujú, el 2, sino en el 3, versículo 10 y 11, cuando se habla de que Israel derrota a Og, rey de Basán, ujú, dice, todas las ciudades de la llanura y todo Galad y todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og, en Basán. Y hago una pausa. Basán se encuentra en lo que hoy son los altos de Golán y hace frontera con Siria. ¿Okay? Esa ok. es la parte de Basán, ese es Basán. ¿Y Que me los puse a altos de Jalisco? investigar, no sé, no sé, pero me puse a investigar en dónde se encontraba Basán y resulta que hace frontera con Siria. Ok. Y sigo, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ok. Pero obviamente el relato más popular, que ya más o menos hablamos ahorita, es el de David contra Goliat, que se encuentra en el libro 1 de Samuel 17, Ujú, versículo 4 al 58, me lo chuté todo, y donde dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el ujú. cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. ¿Por qué meten palmos si ya los codos nos cuestan trabajo? Pero bueno, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una Ujú. cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Pero también en Abisaí, cuando libra a David de un gigante, que se cuenta en el libro 2 de Samuel, del 21, en Samuel 21, del 15 al 22, donde dice, volvieron los filisteos. ¿Y qué crees? Que los filisteos es en donde se encuentra hoy la franja de Gaza. Volvieron Así los es. filisteos a hacer la guerra a Israel. O sea, Gaza e Israel siguen teniendo problemas desde los filisteos. Pero bueno, eso es otra historia. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus Ujú, siervos con él, y pelearon con los filisteos y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Y no lo digo yo, ok, lo dice la Biblia. ok, ok. Este, luego otra guerra hubo después de Gog contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Y hubo otra guerra en Gog contra los filisteos, en la cual Ujú, Elbanán, hijo de Jaere, Oregim de Belén, mató a Goliat, Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 2 en los pies, 24 por todos, y también ah, era cabrón. descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonathan, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Igual, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ok. Y por último, es que no sé, y por último, creo yo, sí que es por último, en Crónicas 1, 20, Ujú, del 4 al 8, se habla del mismo tema del que se habla en Samuel 2, o sea, de cuando los hombres de David matan a los gigantes,
Y de hecho, Ok. así se llama el versículo, sí, los hombres de David matan a los gigantes. Ok. Y dice, y dice, después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos. Y Sibekai Husaita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Yair, mató a Laim, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Ujú. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, es que tiene acento en la última, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de su siervo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. O sea, vean cuántos Ok. versículos de la Biblia habla de gigantes y descendientes de gigantes. Ujú. Entonces, ahí lo dejo. Hay otra versión existente que es la interpretación más antigua de todas e identifica a los ángeles caídos o demonios, entre comillas, porque se les conoce a los ángeles caídos como demonios cuando no es así, como los hijos de Dios mencionados en el libro de Génesis, que Ujú. ya les leí. Estos seres celestiales, comandados, según lo escrito en el libro de Enoch, por Semiasa. Semiasa era un ángel caído y él se habían materializado junto con él en cuerpos carnales y se habían casado con las mujeres y engendrado hijos. Y esta estirpe son los Nefilim. Eh, Fueron los valientes, los héroes y gigantes mencionados en la Biblia. Ujú. Pero los eruditos modernos rechazan la idea y creen que ellos fueron totalmente humanos, como lo indican las palabras de hombres valientes, o sea, que no eran personas mitológicas, sino que eran Ok. realmente personas humanas de gran estatura. En el libro apócrifo de Enoch se pueden identificar los hijos de Dios como ángeles caídos y dice, y los espíritus de los gigantes, de los nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres porque de ellos proceden. Ujú. Eso es lo que nos habla el libro de Enoch. De hecho, por eso el libro de Enoch causa tanto problema y tanto como veto en muchos lados, ¿no? Porque de hecho el libro de Enoch también menciona que, digo, no con esas palabras, pero que había carros de fuego y que lanzaban como rayo láser, ¿no? Por varios lados, ¿no? Y que evidentemente, pues el libro de Enoch es como el más revelador, ¿no? Porque de hecho Enoch dice que también se lo llevaron a su planeta y que lo regresaron. Entonces está interesante el libro de Enoch. Ahí cuando tengan chance, léanlo. Está interesante. La verdad, no voy a decir que Así no. es. Y eso es, bueno, todo lo que yo encontré sobre las mitologías, sobre la Biblia. La verdad es que vean cómo sí, en verdad me chuté varios versículos de la Biblia. En verdad, esa semana traje un dolor de cabeza. Yo creo que sí se quería salir el chamuco Yo creo que sí. y una última leyenda antes de que te dé paso a ti. Ujú. Es esta, la leyenda de la calzada de los gigantes, en donde se hablaba que había un gigante en cada uno de los, uno enfrente del otro, y había Ujú. esta pelea entre el irlandés Finn McCool y el escocés Ben Adonner, y continuamente se lanzaban piedras, se lanzaban Ok. rocas que se formaron en este camino, entonces se empezaron a molestar, hasta que uno de ellos, no recuerdo quién fue, me parece que es el irlandés, se Ujú. cansa y dice, ¿sabes qué? Ya me tienes harto, ya, o sea, ya no puedo más, ya me cansaste, voy entonces a ir a buscarte porque te voy ahora sí que a cantar un tiro, ¿no? Ujú. Y entonces es cuando se atraviesa este camino, déjenme, aquí el gigante escocés, el escocés fue el que decide Ok. pasar el camino de rocas y dice, Ujú. ¿sabes qué? Ya me tienes harto. Y entonces cuando la esposa del gigante irlandés bien dice, ¡eh! Marido mío, ahí Ujú. vienen a golpearte. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a vestir como bebé y te voy a cargar en mis piernas. Entonces lo viste como bebé y ahí está la esposa, ¿no? Cargando al esposo. Y cuando entonces el irlandés dice, ah, caray, si así es el hijo,
¿cómo ha de ser el papá de Alto? Con permiso, ya me voy, adiós. Y entonces se da la vuelta y empieza a pisar todo este camino de la calzada para hundir las piedras de forma que el otro gigante no pueda atravesar y venir a golpear. Entonces, Ok. es por eso que se formó esta calzada de los gigantes y están hundidas estas piedras, porque el gigante irlandés, al momento de ir contra el escocés, aplasta las piedras. Ok. O sea que Interesante. muy valiente en los dos y a la mera hora bien collones también, ¿no? Que te dijeron, no salgas, flaco, afuera están los cricosos esos que te piden partir tu madre. Y entonces, conviértete en mi hijo, ándale, te voy a convertir en mi bebé. Órale, Está interesante divertida la historia. historia, ¿no? Y de ahí empezaron las guerras entre escoceses e irlandeses. Y bueno, te cuéntanos entonces de la parte científica. Y así es como se inventó el whisky. Pero bueno, ahí va. Yo traigo algunas pruebas o ejemplos de gigantes reales, no como tal vez nos los imaginemos, sino como realmente deberían de ser o como la ciencia cree que son. Y evidentemente es algo que es razonable y hasta inclusive entendible, ¿no? Y bueno, primero que nada traje esta frase que me gustó, no recuerdo quién la dijo, pero un día la leí y me gustó. La única prueba admisible sobre la verdadera altura de los gigantes es aquella que ha sido realizada bajo supervisión médica imparcial. Ajá. ¿A qué me refiero con esto? Que todas las personas que realmente creen en gigantes deben dejar a un lado esta creencia y realmente ponerse a investigar sobre el objetivo, ¿no? Porque es muy fácil decir, ay, sí hay gigantes o sí hubo gigantes, pero pues a ver, espérame, ¿dónde están las evidencias, no? Y bueno, esas palabras, según yo, fueron dichas por Norris y Ross McWhirter, los fundadores del Guinness World Records en 1955. Luego procedieron a descartar los reclamos de gigantes legendarios como el bíblico Og, rey de Bashan, que Que es el que les supuestamente, mencioné. medía 9 codos, asirios, y citando, Y un uh-huh, palmo, no lo y olvides. un palmo, citando que existía una confusión de unidades, o sea que ahí la métrica de British Units y demás cosas estaba medio extraña, y fueron los primeros gemelos, los McWhirter, los que luego nombraron a Robert Wadlow como el hombre más alto del que hay evidencias irrefutables. Uh-huh. O sea, no hay de otra, es gigante porque es gigante. Y bueno, Ok. se preguntarán quién carambas es Robert Wadlow. Bueno, Robert Pershing Wadlow, nacido en Alton, Illinois, Estados Unidos, el 22 de febrero de 1918, fue el hombre más alto de la historia según el libro de Guinness de los Records, que fue conocido también como Alton Giant o Alton el Gigante, ¿no? Y tiene una altura aproximada de 2,72 m y un peso de 228 kilogramos. Y esto cuando falleció a los 22 años. Estamos hablando de 2,72 m, más o menos como una casa, así, de un piso, básicamente. Poquitito más. Y bueno, lo increíble de este caso, ¿no? Es que nunca dejó de crecer hasta su muerte. Y todo esto se debía o era provocado a una hipertrofia en la glándula pituitaria, que lo hacía que creciera y creciera y creciera y creciera y creciera de manera desmesurada. Bueno, sorprendentemente Robert llegó al mundo de una manera no tan diferente que otros tantos bebés. Ajá. O sea, algo normal, que fue fruto de dos padres de tamaño normal, un tamaño Metro y algo, o sea, metro uh-huh, 60, metro 70, o sea, promedio, normal. Ajá. promedio, ¿no? Y nació el 22 de febrero de 1918 con un peso de 3,85 kilogramos. Estuvo pesadito, pero digo, dentro de los pesos estaba normal. Luego de su nacimiento empezó rápidamente a crecer hasta una increíble altura de 1,63 metros a la edad de 5 años. No, bueno. Ya prácticamente medía lo que una señora chiquita, ¿no? Pero bueno. Momento, ¿Uno cuánto? 1,63. Lo que mides tú más o menos. Más alto que yo, pero yo mido unos Por eso 50. digo, lo que mides tú más o menos. Yo mido unos 59. Pues más o menos lo que tú mides. Siempre me confundo cuánto mido. Bueno, ajá. Bueno, y a los 5 años empezaba a utilizar ropa de adolescente, ya que la ropa de niño pues no le quedaba, ¿no? Pues no.
Y aparte, o sea, imagínate, 5 años y ya así de, señor, este niño no va aquí. Imagínate con las rodillas aquí en la cara. Pero bueno, este, en 1936 se embarcaría en una gira popular con el circo, perdón, Claro. el famosísimo circo Ringling Brothers, que vio al gigante ganar la fama en todo el mundo. Bueno, también realizó una gira promocional internacional con la International Show Company, que accedió a hacerle unos zapatos a la medida gratis, ya que evidentemente Robert pues no le quedaban los zapatos convencionales No. y sus piecitos medían nada más y nada menos que 47 centímetros. Básicamente una regla y un cachito, ¿no? 47 centímetros. Y bueno, que era el equivalente a una talla de los Estados Unidos, obviamente, de la 37AA, o sea, doble A de los 37, ¿no? Y bueno, se le considera incluso que es de los pies más grandes de todo el mundo y se Pues conserva sí. todavía los zapatos, ¿no? En el Museo de los Récords Guinness. Y bueno, sus zapatos tenían un costo aproximado, más o menos, de unos $100 a unos equivalentes $1,500 del día de hoy, ya la conversión. Y el ¿Mil gigante, quinientos dólares o 1,500 pesos? no, $100 de la época, Ajá. 1,500 de ahorita, Ah, ok. dólares de ahorita. El Ajá. gigante Alton también contaba con las manos más grandes de la historia, que medían aproximadamente 32.3 centímetros, No es una regla. más Qué o menos, horror. y era desde la muñeca hasta la punta de su Sí, dedo sí, medio. sí, o sea, O sea, básicamente, si te mm, ponía un pierrotazo, te o andaba sea, matando. yo creo que el tamaño de mi cara Pues o te puede agarrar, mano yo creo que así, sin broncas. o más. Ay, qué horror. Ajá. Bueno, los médicos examinaron a Robert y se dieron cuenta de que su excepcional tamaño fue causado por la hiperplasia en la glándula pituitaria, o sea, era una enfermedad, y esta condición genera que exista un nivel anormalmente alto de la hormona de crecimiento, Pues y en el sí, caso de Robert, nunca se le suministró ningún tratamiento para causarle deterioro de la glándula o bien detener el crecimiento, ¿no? Y bueno, con un consumo diario de alimentos de hasta 8,000 calorías, siguió creciendo hasta el día de su muerte. La condición de Robert le causó, obviamente, dificultades para moverse y tenía ciertos aparatos ortopédicos en las piernas para sostener el el peso peso. y utilizaba un bastón, pero eso sí, nunca utilizó silla de ruedas, ya que él se rehusaba a utilizar una silla Ya que de no ruedas. cabía en ella. Aparte, ¿no? Imagínate. Oye, pero también otra cosa, o sea, la oxigenación también, ¿no? Porque sí es cierto eso de que pues, no te llega el oxígeno al cerebro. Sí, así es, no, no llega el agua al tinaco y evidentemente también pues está un poco extraño, pero Pues bueno, sí, ajá. tristemente, para el final de Robert, no fue otra cosa que lo mató, sino sus piernas lo que le causaron la muerte a los ¿Por 22 qué? años. Bueno, evidentemente murió el 15 de julio de 1940 a la 1:30 de la mañana en un hotel de Michigan llamado Manstey, como resultado de una ampolla que se le hizo en un tobillo causada por uno de los aparatos ortopédicos que utilizaba, que le fueron raspando, y No, evidentemente le causó infección. una infección séptica, ¿no? Que había sido mal ajustado una semana antes ese aparato y que obviamente pues nunca se terminó de acomodar y se le hizo la ampolla, Claro. ¿no? Y bueno, desde entonces nadie lo ha podido superar en el récord, aún en la actualidad, sobre uno de los hombres más altos del mundo. Solamente hay uno que se le acerca, que es un sultán turco llamado Kosen, que mide 2,51 metros, pero, ojo, la edad que tiene es muy variable a la que tenía el buen Robert. ¿Por qué? Porque este tiene 36 años Ujú. y goza de una buena salud, pero mide 2,51 metros. ¿Y el otro medía 2 metros qué? ¿70? 2 metros, te digo, 2,72 metros. Ok. O sea, sí le rebasa todavía por un buen Sí, 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 madrazo. todavía un buen. Y bueno, ese es uno de los documentados casos de una persona que realmente ha estado registrada realmente como gigante. Ujú. Pero luego yo encontré otro caso que es el que les platicaba cuando recién empezamos este podcast, ¿no? Ujú. Sobre los gigantes de Rockwall, ¿no? Sí, del hueso que encontraron en una granja o algo así, Ajá, ¿no? así Ajá. es. En Rockwall se le conoce como la ciudad subterránea. Y aquí se dice que habitaban en Texas una cierta cantidad de gigantes. Y esto ocurrió en 1850. Debido a un extraño muro de piedra que se encontraba no muy lejos del lugar de Rockwall, en Dallas, Texas,
y que un nombre le puso este nombre debido a la estructura que se encontró, que era Rock Wall, que se traduce como un muro de piedra, ¿no? El viernes 28 de mayo de 1886, la edición del periódico local del condado de Rockwall reportó el descubrimiento de artefactos en las inmediaciones de las excavaciones y de extraños cráneos gigantes. Bueno, cito lo que decía el periódico. La mayor sorpresa para documentar esta semana es el descubrimiento de un cráneo humano petrificado. El sábado, Ben Burton ha sacado a la luz con su arado lo que parece ser un cráneo gigante. Los ojos eran tan grandes como un recipiente de 2 litros. O sea, la cuenca del ojo cabía un recipiente de 2 De litros. 2 litros. Ajá. Y bueno, el descubrimiento muestra que esta región fue una vez habitada por una raza de gente que sería realmente increíble ver el día de hoy, ¿no? Ajá, claro. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, muy simple y muy sencillo. El descubrimiento, ¿cómo se hizo? Bueno, ellos lo que querían hacer era ampliar su granja, ¿no? Entonces, para poderla ampliar, excavaron para poner traves, Los cimientos, ¿no? Ajá, que pudieran mantener estable su granja. Y entonces, cuando empezaron a cavar, descubrieron que había una escalera hacia abajo. Empezaron a excavar, y encontraron todo este rock wall, este muro de piedra, en el que inclusive decían que había algunas piedras que tenían argollas de metal, como si las hubieran empujado o si las hubieran metido. Como ¿no? una puerta. Algo así. Ajá. Como tipo del Y, Incuyo y Karmak. ajá. Y bueno, evidentemente aquí la gente decía que, bueno, evidentemente esto era imposible y todo, ¿no? Pero bueno, el descubrimiento mostró también que esta región, que había sido alguna vez habitada por gigantes, según el doctor Wiggins, estimaba que ese cráneo que se había sacado de ahí, de ese gigante, era de un gigante antidiluviano. Antes del Más diluvio. antes del diluvio. Y que más o menos pesaba unas 1000 libras el puro cráneo. Bueno, cualquier persona que quiera ver el cráneo puede comunicarse con el señor Burton y él les enseñaba el cráneo sin ningún problema, ¿no? El problema es que el señor Burton confiaba tanto, ¿no? Que un día dijo, pues miren, aquí está el cráneo, inclusive encontraron también una como especie como de jícara enorme y creo que también unos huesos. Entonces el señor lo que hizo fue de, bueno, aquí están, quien quiera venir, pues aquí están, chéquenlos, no pasa nada, ¿no? Y un día, pues se los robaron. Increíblemente desaparecieron. No, increíblemente no, pues es obvio. Desaparecieron y el señor Burton lo hacía porque decía, bueno, quien no me crea, pues aquí está la prueba, ¿no? Vengan, revísenlo, háganle pruebas de lo que quieran. No me opongo, pero pues es lo que yo encontré, ¿no? ¿Y por qué se los robarían? Pues tú, ¿por qué crees? Pero bueno, en total indiferencia de los geólogos y arqueólogos, en los últimos 100 años, algunas investigaciones se han llevado a cabo por los habitantes de la región, que obviamente están interesados en comprender cuál es esa estructura, ¿no? Y por qué, si es natural o es artificial o cómo O demonios sí es pasó. algo como el señor este de algo de la pituitaria, ¿no? Entonces puede ser que por eso. Exactamente. Y bueno, a principios de los 70 se descubrió un par de anillos de metal muy peculiares incrustados en las piedras. Los anillos tienen una respectivamente un diámetro de 15 milímetros y aproximadamente 30 centímetros. O sea, una cosa como por aquí, ¿no? Y bueno, estos aros estaban incorporados prácticamente dentro de las piedras que componían la pieza. Se analizaron esos anillos y la composición parece ser una aleación de estaño, titanio y hierro. Ningún investigador hasta el día de hoy es capaz de ofrecer una explicación lógica, coherente, científica de cómo es que esos dos anillos llegaron ahí si dicen que los gigantes no existieran. Y bueno, esa es una de las situaciones que tenemos. Y una más, y la última. Esta es la mejor documentada en Estados Unidos y de las más cabronas que existen. Se le conoce como la cueva de Lovelock. La cueva de Lovelock tenía cercanos a los Paiutes, los indios de la tribu americana nativa de la zona de Nevada, que posee una tradición oral que relataba a los antiguos colonos blancos sobre una raza de gigantes pelirrojos, muy blancos y que además eran bárbaros, que sus antepasados los conocían como los Siteca y que habitaban en una antigua conocida cueva llamada Lovelock. Bueno, ahí sí vienen descritos, ¿de acuerdo?
Ok. Y sí Dicha dice que son pelirrojos. son pelirrojos y muy blancos. Dicha historia fue escrita en 1882 por Sarah Winnemucca Hopkins, hija de un jefe indio paiute, en su libro Life Among the Paiutes, Wrongs and Claims, o lo que es lo mismo, La vida entre los paiutes, agravios y reivindicaciones. Esta chica se sentó a escribir todas las tradiciones orales de los indios paiutes Ajá. y los documentó bien, 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 bien y los pasó a algo escrito, ¿no? Bueno, estos gigantes fueron descritos como seres sanguinarios, hostiles y caníbales. En el relato, los paiutes narraban una gran batalla ocurrida en el lugar conocido actualmente como la cueva de Lovelock, que condujo a su exterminio. A principios del siglo XX, los arqueólogos encontraron miles de objetos dentro de la cueva, dando pie a una prolongada excavación y a especulaciones sobre las posibilidades de que la leyenda paiute sí fuera real. Bueno, como narra el relato paiute, 3 años de continuos enfrentamientos, todas las tribus del área se unieron para liberarse de los Siteca. O sea, dijeron, ya estuvo, ya se comieron a mi tía, ya se comieron a mi sobrina, Ya, ¿no? ya. Ajá. Ajá. Y bueno, un día, cuando las tribus perseguían a los últimos gigantes pelirrojos, estos se refugiaron en la cueva y no había para dónde correr. Por lo que los paiutes exigieron a sus enemigos que salieran de la cueva y lucharan contra ellos. Pero los gigantes dijeron, Nel, y hazle como quieras. Las tribus aliadas respondieron lanzando flechas y prendiendo una hoguera en la entrada de la cueva. El humo ahuyentó a unos pocos gigantes que murieron obviamente acribillados por las flechas, mientras que el resto pereció asfixiado por el humo o bien quemados vivos, porque obviamente pues estaban prendiendo hogueras dentro De de la la cueva. cueva. Ajá. Ajá. Y con el tiempo la entrada de la cueva se derrumbaría, haciéndola inaccesible solo para los murciélagos y obviamente alejando a toda la presencia humana. Ahora, de esto es lo más increíble y quiero que se queden con la idea del humo y del fuego y todo esto, y los murciélagos, ¿ok? Bueno, después de esto impulsó la primera excavación arqueológica de Lovelock en 1912, dirigida por L. L. Loud, de la Universidad de California. Una segunda excavación se llevó a cabo en 1924 y tras ella Loud elaboró un informe que fue publicado en 1929 y dijo, puedo afirmar que todo lo encontrado y descrito fue cuando menos asombroso. Aproximadamente 10,000 piezas arqueológicas fueron catalogadas, incluyendo herramientas, huesos, cestas y armas. Según el informe, 60 momias de una altura media, un poquito más alta de la media, fueron desenterradas y asimismo fueron hallados algunos de los señuelos de pato más antiguos conocidos, aún con plumas en ellos y una sandalia de más de 15 pulgadas de largo. Ahora, ¿qué es esto de un señuelo de pato? Hacían como patitos de mimbre para aventarlos al río y que los fueran a querer reproducirse y los mataban ahí, ¿no? Pero bueno, hasta ahí todo iba bien. Y bueno, las pruebas realizadas sobre esta materia vegetal, obviamente del guano de los murciélagos, ¿no? Fechaba la historia, o fechaba este punto, hacia el año 2030 antes de Cristo. Y un fémur humano aparece, o parecía ser, del año de 1450 antes de Cristo. Los estudios sobre el tejido muscular humano hallado lo datan en 1420 antes de Cristo. Y la cestería se remontaría a 1218 antes de Cristo. Los arqueólogos concluyeron que la ocupación humana de la cueva de Lovelock, por parte de la cultura que decían que eran los gigantes, debió comenzar en el año 1500, por lo que todo coincidiría. ¿De acuerdo? Ahora, según el informe de 1911 de James H. Hart, uno de los dos mineros que entraron a esta cueva, en el interior de la cueva había una cierta profundidad que habían descubierto un esqueleto momificado de un hombre pelirrojo de 6 pies y 6 pulgadas de alto. Es decir, estaríamos hablando de un hombre de 1,98, casi 2 metros, que también había sandalias del mismo tamaño, superior al normal, obviamente, ¿no? Y todos los restos se perdieron increíblemente. Y solamente las sandalias se conservan y miden aproximadamente unos 38 centímetros. Ahora, se preguntarán,
¿Y qué es lo que data todo esto? ¿Cómo pueden saber que esto es verdad o no? Bueno, la primera expedición, la de L.L. Hart, perdón, cuando entraron por guano, porque dijeron, nos vamos a ser millonarios. Antiguamente el guano se ocupaba para lámparas, para la grasa, para poder poner farolas y demás cosas. Entonces entraron, e increíblemente lo que encontraron en muchas partes de la cueva es que, aparte de guano, había señales de que algo se había quemado dentro de la cueva. Y si ustedes recuerdan, cuando alguien se quema, o una presencia de un físico o algo se quema, se queda una sombra, ¿no? Se queda su figura. Y hay muchas figuras adentro de la cueva, de manos, de pies, de brazos. Entonces, si todo lo que se perdió de esta investigación se conservara hoy por hoy, podría dar paso a que esta cueva sí fue realmente habitada por gigantes de 1,98, y entiéndase bien gigantes. Tomemos en consideración que comúnmente el promedio de altura era de 1,50, 1,60, no pasaba de ahí, sí. ¿no? Entonces, gigantes era una persona de ese tipo, ¿no? Sí, eso hay que quedar como muy claro de esto que estamos hablando. No todos los gigantes significa que midan más de 6 metros, 7 metros, no. Gigantes eran las personas que pasaban la media de estatura de lo normal en esta época, entre comillas normal, que pues eran unos 60, unos 70, unos 50, pero nadie medía más de unos 50, unos 60, y a unos 70 ya era mucho. Entonces, por eso cuando alguien salía de esa norma, se le decía gigante. Y de hecho, yo creo que ahorita si, por ejemplo, los antiguos, ¿no? Vieran, por ejemplo, los jugadores de básquetbol, ¿no? Sí, como a Shaquille Dirán, pues O'Neal o a es un gigante, Jordan, ¿no? es un gigante. Yao Ming, ¿no? Por ejemplo, dirían, pues este güey es un gigante, ¿no? Pues no es que sea un gigante, lo que pasa es que obviamente pues, creció más. Salen de la media, ¿no? O sea, si tú lo ves, pues seguramente lo verás hacia arriba, Gigante. ¿no? Entonces, obviamente, pues esa es la idea. Pero esta cueva de Lovelock está muy, muy cabrona, porque de hecho te digo que sí hay imágenes de que sí se documentó esto en el periódico, y también se documentó en la universidad. De hecho, bueno, yo no vivo allá, ¿no? Pero tengo entendido, y lo leí, lo escuché, pero en un video, que hay mucha gente que ha pedido a la universidad que liberen esa investigación, ¿no? Para ya que liberaron lo de los ovnis, liberen lo de los gigantes. Que den fe y legalidad de que perdón, sí existieron los gigantes, ¿no? Pero increíblemente en los dos casos, ¿no? Tanto en el de Lovelock como el de Rockwell, desaparecieron los artefactos que encontraron, ¿no? Bueno, pero y finalmente aquí lo dice, digo, no es que sea como algo completamente verídico lo que dice la Biblia, pero si en cuestiones religiosas lo menciona. Y de hecho en esta cueva del Lovelock, ¿no? También hay algo ahí, un misterio. No me ha adentrado mucho, por si quieren que lo investigue, ahí lo investigo, pero es que en una pared hay una pintura rupestre, no exactamente en esta cueva del Lovelock, cercana a la cueva del Lovelock, en la que está el dinosaurio que te regalé. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Bronto... Ese dinosaurio. El bronto, no sé qué madres. Ese, ajá. Y alrededor del brontosaurio hay personas de la misma estatura del brontosaurio, pintadas rupestremente. Pero no me he adentrado más, porque la verdad es que bueno, es que sí, es que estás de acuerdo que ¿cómo conocen a los dinosaurios? O sea, que no había alguien que estuviera ahí. Déjame ver, que entré en pánico, entré en duda. Ay, es que yo antes me sabía todos los nombres de los dinosaurios, pero... Bueno, pero sí es un brontosaurio. Esa pintura todavía está en debate si es un opart o si realmente existió como tal, ¿no? Pero está muy cercana y es de los mismos indios, de los indios Paiute. Entonces está interesante. Mira, ahí, si la verdad quieren, es que era un tema que yo necesitaba hablar de él, porque cuando yo empecé a hacer la investigación sobre el diluvio y encontré esto, y luego ya había recibido algunas informaciones sobre gigantes y demás, yo dije, necesito hablar sobre eso. No se habla porque no es algo que sea real ante los ojos científicos. Los ojos científicos dicen, sí hay gigantes, pero es porque tienen un problema en la glándula pituitaria, y la hormona del crecimiento se altera, y entonces es por eso que creces más.
¿no? Que hasta cierto punto es cierta, ¿no? Pero digo... Sí, eso es completamente cierto, científicamente es comprobado. Pero, ¿por qué tantas culturas? ¿Y por qué incluso la Biblia menciona a los gigantes? Entonces, hay que nada más, sería cuestión de, pues si no son gigantes de 5 metros, ¿por qué no decir, ok, sí existieron personas más grandes de la media? Y ya, o sea, no tiene absolutamente nada de malo. ¿O qué? ¿Hay algo de malo? Pues es que es por eso No lo yo sé. ponía el ejemplo del libro de Enoch, ¿no? Porque Ujú, el libro de Enoch te menciona mucho eso precisamente de cosas muy sobrenaturales, ¿no? ujú, Y que ujú. además, si tú leyeras la Biblia con el libro de Enoch, ¿no? Muchas cosas tendrían una relación o una... Diferente o parecida o igual o algo que mueve o algo que genera. pues más bien yo creo que sería una relación que entenderías de los gigantes, entenderías a Dios Mm. vengativo, al Dios que ataca, por qué mencionan que se lo llevaron a su planeta y lo ¿Y regresaron. por qué menciona que son los ángeles caídos demonios cuando no Ajá, son o sea, demonios? y lo entenderías ya de una forma Sí, claro. más adecuada, porque tendrías un contexto, ¿no? Pero Y bueno, mira, y finalmente siguen acuérdate apareciendo que esos misterios porque también en el comercial, creo que es de Tecate o de no sé qué, o de Victoria, Modelo, ajá, sale un gigante en los dos bandos ujú, Entonces, Kinamet sí no existieron, pero nada más es cuestión de que digan qué altura tenían, ¿no? Real. hagamos nuestra firma de change.org para que liberen cosas de gigantes. Sí, ya llegaron a lo de los WAP, ahora son WAP, ¿verdad? Guapa, guapa. Ajá, ya liberaron lo de UAP, los WAP, no guapa, UAP. WAP. Ya Sí, liberaron lo porque de los guap es el WhatsApp, WAP. Pues UAP. liberen lo de los gigantes. O si no quieres, si te quieres oír más nice, di UAP. Ya. WAP. Pero bueno, ok. Rolleros, esto fue un verdadero placer. Al fin pudimos grabar gigantes después de tantas peripecias, pero ya está aquí. Como todo en los rollitos, los rollos, lo dejamos a su criterio, a su decisión. Son investigaciones que nosotros hacemos, sin embargo, es libre creer en lo que ustedes quieran. Y no es Y una imposición. exactamente. Y pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el tema de gigantes. Esperen el siguiente, que es el cierre de temporada, que también está genial para festejar mi Y, cumpleaños. y y, les recomiendo que lean el libro de Enoch. Léanlo. y lean el libro de Enoch, Está en exactamente. internet, está en PDF, así que lo pueden encontrar Lo fácilmente. pueden descargar gratis. Ah, Y por último, ya rapidísimo, nada más porque en verdad necesito dar este saludo porque es una de las seguidoras en YouTube que nos escribe y nos escribe y nos escribe. Esperen. Masai Samal, muchas gracias por tus comentarios, en verdad. A veces nos tardamos en contestar, pero ahí están. Muchas gracias por seguirnos, gracias. Me dio mucho gusto que te gustara todo esto que estamos haciendo por ustedes y que te haya encantado el cierre de temporada de Qué Padres. Así lo puso, excelente cierre de temporada. Muchas gracias, Masai Samal. y perdón que hemos estado atareados, la verdad es que ahora sí hemos estado muy llenos de cosas que hacer y no hemos podido entrar un poquito a las redes sociales, hemos estado dejando ahí memes, la otra vez yo dejé ahí una canción para Pero que la ahí escuchen estamos. y todo. Y otra recomendación, como lo puse ahí en la página, escuchen metal. Si no les gusta leer la historia, escuchen metal. Principalmente a Sabaton. Sabaton cuenta mucho de historia. Y no solamente de historia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también de las antiguas. Entonces, escúchenlo, la verdad es que tienen buenas Sábado. Sabaton. Pero Para que bueno, escuchen ahí de los turcos, de todo. Pero bueno, vámonos. de mis amados turcos. Saludos a mis amigos. Los quiero. Nos vemos en la próxima. No se lo pierdan. Fin de temporada el siguiente y les va a encantar. Bye. Chao.